Hay algo que te está enfermando y no tiene nombre en ningún libro de medicina. Lo sientes en el cuerpo, lo sientes en la casa. Hay días en que todo sale mal sin razón aparente. Días en que el cansancio no desaparece aunque hayas dormido. Días en que los niños lloran sin motivo, en que el dinero se va antes de llegar, en que una sombra invisible parece haberse instalado en tu hogar y nadie sabe cómo explicarlo. Los médicos te dicen que estás bien. Los análisis salen normales, pero tú sabes que algo no está bien. Lo sabes con esa parte de ti que no necesita pruebas para saber. Hoy voy a hablarte de eso. Me llamo Padre Tomás. Llevo 40 años sirviendo a Dios en una pequeña parroquia en el estado de Oaxaca, México. He bautizado, he casado, he enterrado. He escuchado confesiones que me han pesado el alma durante semanas. He rezado con enfermos que los médicos habían desahuciado. Y en todo ese tiempo, en 4 décadas de contacto diario con las familias de mi comunidad, he aprendido algo que no estaba en ninguno de los libros que estudié en el seminario. Algo que una anciana me enseñó hace muchos años, en una tarde de lluvia en las afueras de mi pueblo, y que cambió para siempre la manera en que entiendo la fe y la manera en que entiendo el mal. Esa anciana se llamaba Doña Remedios. Tenía más de 80 años cuando la conocí. Era una mujer pequeña, de piel oscura y manos llenas de historia, que vivía sola en una casa de adobe a las orillas del pueblo. La gente del lugar la respetaba con una mezcla de devoción y temor que yo, siendo joven y recién ordenado, no comprendía del todo. Me habían dicho que era curandera, me habían dicho que sabía cosas, y yo, con toda la seguridad intelectual de mis 26 años y mi título del seminario, llegué a visitarla convencido de que tendría que corregirle algunas ideas equivocadas sobre la fe. Salí de esa casa siendo un hombre diferente. Lo que Doña Remedios me enseñó aquella tarde no contradecía la fe católica, la completaba. Me mostró una dimensión del mundo espiritual que la Iglesia reconoce, pero que rara vez explica desde el púlpito. Me habló del mal de ojo con la misma naturalidad con que yo hablaba del pecado, sin dramatismo, sin superstición, con la claridad serena de alguien que ha vivido toda una vida viendo cómo funciona el mundo invisible que rodea al visible. Y lo primero que me dijo, hermano, hermana, lo primero que salió de su boca cuando le pregunté si el mal de ojo era real, fue esto. Me dijo, Padre, el mal de ojo es tan real como el amor. Y así como el amor puede sanar, el mal puede enfermar. La diferencia es que el amor lo enseñamos desde niños, el mal lo callamos por miedo a nombrarlo. Y las cosas que no se nombran son las más peligrosas. 40 años después, sigo pensando que tenía razón. Quiero empezar por lo más importante, hermano, hermana. Quiero que entiendas qué es el mal de ojo antes de hablar de cómo limpiarlo. Porque hay mucha confusión alrededor de este tema. Mucha gente lo mezcla con brujería, con magia negra, con cosas que pertenecen a otro territorio completamente diferente. Y esa confusión les impide ver con claridad lo que en realidad están viviendo. El mal de ojo no es brujería. No requiere intención maliciosa de quien lo provoca. No requiere rituales, ni pactos, ni nada de eso. El mal de ojo es algo mucho más sencillo y mucho más cotidiano. Es el efecto que produce sobre una persona o sobre un hogar la energía intensa de una mirada cargada de emoción fuerte. Puede ser envidia, puede ser deseo excesivo, puede incluso ser admiración tan intensa que desequilibra. La persona que lo provoca muchas veces no sabe que lo está haciendo. Esa es la parte que más confunde a la gente. La Biblia habla del mal de ojo. El libro de los Proverbios lo menciona. El Evangelio de Marcos también. No como superstición, sino como una realidad del mundo espiritual que los hombres sabios reconocían y tomaban en serio. La iglesia primitiva tenía oraciones específicas contra el mal de ojo. Los padres de la iglesia escribieron sobre él. No era considerado algo pagano, era considerado algo real que requería protección espiritual real. Lo que ocurrió con el tiempo es que la iglesia institucional
fue separándose cada vez más del conocimiento popular sobre estas cosas. Fue delegando todo lo relacionado con el mundo invisible a categorías que se trataban con distancia: superstición, folclore, creencia popular. Y al hacer eso, hermano, hermana, dejó a millones de personas sin las herramientas que necesitaban para protegerse de algo muy real. Doña Remedios no había hecho esa separación. Para ella, el agua bendita y las hierbas de su jardín pertenecían al mismo mundo. La oración y el conocimiento ancestral hablaban el mismo idioma. Y fue ella quien me enseñó que el agua bendita, usada correctamente, con fe genuina y con el conocimiento del cómo y el cuándo, es la herramienta más poderosa que existe contra el mal de ojo. Permíteme contarte cómo llegué a ella aquella tarde. Llevaba apenas 3 meses en mi parroquia. Era joven, era entusiasta y estaba absolutamente convencido de que la razón y la teología tenían respuesta para todo. Entonces llegó a mi sacristía una mujer llamada Esperanza. Tendría unos 35 años. Traía en brazos a su hijo de 2 años, un niño que había sido robusto y alegre desde que nació y que en el espacio de 2 semanas había perdido el apetito, dejado de dormir y desarrollado una fiebre que los médicos del pueblo no lograban bajar con ningún medicamento. Me dijo que el niño estaba ojeado. Yo, con toda mi formación teológica recién estrenada, le expliqué con mucha paciencia que el mal de ojo no existía, que probablemente el niño tenía alguna infección viral que el cuerpo terminaría superando, que rezara el rosario y tuviera fe. La mujer me miró con una expresión que nunca he olvidado. No era enojo, era algo peor. Era la mirada de alguien que acaba de entender que la persona a la que vino a pedir ayuda no puede dársela. Se fue sin decir nada más. 3 días después, una vecina me mencionó que la señora Esperanza había llevado al niño con doña Remedios y que el niño había mejorado esa misma noche. Yo tardé 2 semanas en ir a ver a doña Remedios. Mi orgullo tardó 2 semanas en permitirme admitir que necesitaba aprender algo que yo no sabía. Pero finalmente fui. Y lo que encontré en esa casa pequeña y oscura, con olor a copal y a rosas, con un altar que mezclaba la imagen de la Virgen de Guadalupe con ramas de ruda y un vaso de agua con sal, fue una sabiduría que ningún seminario me había enseñado. Me senté frente a ella. Le dije que quería aprender, que quería entender. Y ella sonrió con la paciencia de alguien que ha esperado mucho tiempo que alguien llegue a hacerle esa pregunta. Lo primero que me explicó es que el agua bendita no es simplemente agua que un sacerdote ha orado sobre ella. El agua bendita es agua que ha recibido la intención de Dios a través de su ministro. Es agua que lleva en sí misma la memoria de la bendición. Y esa memoria, cuando se activa con fe y con el conocimiento correcto de cómo usarla, puede disolver las energías oscuras que se adhieren a las personas y a los lugares. Me explicó que hay una diferencia fundamental entre usar el agua bendita como gesto ritual y usarla como herramienta activa de limpieza espiritual. La mayoría de la gente, me dijo, se persigna con agua bendita al entrar a la iglesia, y eso es todo. No está mal, pero es como tener una medicina en el botiquín y nunca tomarla cuando estás enfermo. Aquí quiero ser muy preciso contigo, hermano, hermana, porque lo que voy a decirte ahora es la parte que más importa. Es la parte que doña Remedios me enseñó y que yo he verificado con mis propios ojos cientos de veces en 4 décadas de ministerio. El agua bendita actúa de manera diferente según cómo se usa, y hay maneras específicas de usarla para limpiar el mal de ojo del cuerpo y del hogar que van mucho más allá de persignarse. Empecemos por el cuerpo. Cuando una persona está ojeada, la energía del mal de ojo se adhiere principalmente a ciertas partes del cuerpo. La frente es la más vulnerable, los ojos mismos, la nuca, las muñecas. Estas son las zonas de mayor exposición energética, las zonas donde el cuerpo está más abierto al mundo exterior. Y es en estas zonas donde la limpieza con agua bendita debe concentrarse.
Doña Remedios me enseñó que la manera correcta de usar el agua bendita para limpiar el cuerpo no es echársela encima de cualquier manera. Requiere intención, requiere oración, requiere un orden específico. Primero, la persona debe estar en silencio. No en el silencio de quien espera que algo pase, sino en el silencio de quien está dispuesto a recibir. Hay una diferencia. El primero es pasivo, el segundo es activo. Es el silencio de la oración verdadera, ese silencio que no está vacío, sino lleno de presencia. Segundo, se toma el agua bendita en la palma de la mano derecha, no en los dedos, en la palma entera, y se calienta unos segundos con el aliento, soplando suavemente sobre ella. Este gesto, que puede parecer pequeño, tiene un significado profundo. El aliento es el símbolo del espíritu. En el Génesis, Dios sopló sobre el barro para darle vida. Cuando soplamos sobre el agua bendita antes de usarla, estamos invocando ese mismo espíritu. Tercero, se aplica el agua en la frente primero, haciendo la señal de la cruz, despacio, con conciencia de cada movimiento, no rápido, no mecánicamente, con la misma presencia con que uno comulga. Luego en los párpados cerrados, con mucho cuidado. Luego en la nuca, luego en las muñecas. Y durante todo este proceso se reza. No tiene que ser una oración larga ni complicada. Puede ser simplemente, Señor, por el poder de esta agua bendita, aparta de mí todo mal que se haya adherido a mi cuerpo. Límpiame, restáurame, protégeme. Lo que doña Remedios añadía, y que yo he incorporado a mi propia práctica pastoral, es que este proceso debe hacerse 3 días seguidos cuando hay sospecha de mal de ojo activo. El primer día, la limpieza comienza. El segundo día, se profundiza. El tercer día, se sella. ¿Por qué 3 días? Porque 3 es el número de la completitud en la tradición sagrada. 3 días estuvo Cristo en el sepulcro antes de resucitar. 3 veces negó Pedro antes de ser restaurado. El 3 no es arbitrario. Es el ritmo en que lo espiritual se asienta en lo material. Ahora quiero hablarte de los síntomas. Porque muchos de ustedes, hermano, hermana, mientras me escuchan, están reconociendo cosas que han vivido sin saber cómo llamarlas. Los síntomas del mal de ojo en una persona adulta son muy específicos. Cansancio inexplicable que no mejora con el descanso. Dolor de cabeza que aparece de repente y no cede con medicamentos comunes. Una sensación de peso en el pecho, como si algo presionara desde adentro sin causa física aparente. Cambios bruscos de humor sin razón clara. La sensación de que todo sale mal durante un periodo determinado, que las cosas se caen de las manos, que los proyectos no avanzan, que hay una resistencia invisible en todo lo que uno intenta hacer. En los niños los síntomas son diferentes y más agudos. Los bebés y los niños pequeños son los más vulnerables, porque su campo energético no está todavía completamente formado. El síntoma más claro en un bebé ojeado es el llanto inconsolable que no tiene causa física aparente. También el rechazo repentino del pecho o del biberón en un bebé que comía bien. La fiebre que va y viene sin responder bien a los medicamentos. El sueño interrumpido constante. Y una mirada diferente, como ausente, que las madres reconocen instintivamente, aunque no puedan describirla con palabras. Recuerdo el caso del niño que Esperanza traía en brazos aquella tarde. Cuando fui a ver a doña Remedios y le describí los síntomas que la madre me había contado, ella asintió sin sorpresa. Me preguntó si yo sabía quién había estado mirando al niño con intensidad en los días anteriores a que comenzaran los síntomas. Le dije que no lo sabía. Ella me dijo que casi nunca importaba saber quién, importaba limpiar. Lo que hizo con ese niño, y que yo observé con mis propios ojos, fue algo que nunca había visto en ningún manual de teología, pero que tampoco encontré ninguna razón para considerar contrario a la fe. Tomó agua bendita de un pequeño frasco que guardaba en su altar, bajo la imagen de la Virgen de Guadalupe. Rezó en voz baja, en español mezclado con algunas palabras en zapoteco que yo no entendí,
pero cuya intención era perfectamente clara. Pasó sus manos humedecidas con el agua sobre el cuerpo del niño, desde la cabeza hasta los pies, 3 veces. Y luego tomó un huevo de gallina, lo pasó sobre todo el cuerpo del niño y lo quebró en un vaso de agua. Sé lo que estás pensando, hermano, hermana, lo mismo que pensé yo en ese momento. Pero doña Remedios me miró con esa paciencia suya de persona muy anciana y me dijo algo que me dejó sin palabras. Me dijo: «Padre, ¿quién cree usted que me enseñó esto? Me lo enseñó mi madre, y a mi madre se lo enseñó la suya». Y en algún lugar de esa cadena, alguien aprendió que Dios pone su poder en muchas cosas, no solo en las que vienen del seminario. El huevo absorbe el mal porque así lo dispuso la creación. El agua bendita lo disuelve porque así lo dispuso la gracia. No son contradictorias, son complementarias. No tengo manera de probar lo que ocurrió esa noche. Solo sé lo que me dijo la señora Esperanza cuando la encontré 2 semanas después en la plaza del pueblo. Me dijo que el niño había dormido esa misma noche, que la fiebre había bajado antes del amanecer, que comió al día siguiente como si nunca hubiera estado enfermo. Ahora quiero hablarte de la limpieza del hogar, porque el mal de ojo no solo afecta a las personas, se instala también en los espacios donde vivimos. Y cuando un hogar está cargado, toda la familia lo siente, aunque nadie pueda describirlo con exactitud. Los síntomas de un hogar cargado son también muy específicos. Peleas frecuentes entre personas que normalmente se llevan bien. Una sensación de incomodidad que no desaparece, aunque hayas limpiado, aunque hayas ventilado, aunque hayas movido los muebles. Niños que no quieren estar en ciertos cuartos sin saber explicar por qué. Plantas que se marchitan sin causa aparente en casa de personas que saben cuidarlas. Animales domésticos que evitan ciertos rincones. Y una sensación general de que el hogar no descansa, que incluso de noche, cuando todos duermen, algo sigue en movimiento. La limpieza de un hogar con agua bendita requiere un proceso diferente al de la limpieza personal. Y es algo que cualquier familia puede hacer, hermano, hermana. No necesitas un sacerdote presente en tu casa. Necesitas fe, agua bendita y el conocimiento de cómo hacerlo. Lo primero es preparar el agua bendita. Si tienes en casa agua bendita que tomaste de la iglesia, úsala. Si no tienes, consíguela antes de hacer la limpieza. No la sustituyas con agua corriente a la que tú le rezas. El agua bendita, consagrada por un sacerdote, lleva en sí una gracia específica que el agua común no tiene, por buenas que sean tus intenciones. Lo segundo es elegir el momento. La limpieza del hogar debe hacerse por la mañana, preferiblemente temprano, antes de que la casa se llene de actividad. El amanecer es el momento de mayor apertura espiritual del día. Es cuando el mundo entre el sueño y la vigilia está más permeable a la gracia. Lo tercero es el orden. Se empieza siempre por la entrada principal de la casa. Ese es el punto por donde entra todo, lo bueno y lo malo. Se pone agua bendita en el umbral de la puerta, haciendo la señal de la cruz. Se reza pidiendo que todo lo que entre a esta casa venga con la bendición de Dios, y que todo lo que pertenezca al mal quede detenido en ese umbral. Luego se recorre la casa en el sentido de las manecillas del reloj. Esta dirección no es arbitraria. En la tradición sagrada de muchos pueblos, el sentido de las manecillas del reloj es el sentido del bien, del movimiento armónico, del orden restaurado. Se asperja agua bendita en cada rincón de cada habitación, especialmente en las esquinas, que son los lugares donde la energía tiende a estancarse. Se asperja también sobre los marcos de las ventanas y de las puertas interiores. En cada habitación, mientras se asperja el agua, se reza. No tiene que ser una oración elaborada. Puede ser simplemente: Señor, este espacio te pertenece. Por el poder de esta agua bendita, aparta de este lugar todo lo que no venga de ti. Que tu paz habite aquí. Que tu gracia llene cada rincón.
se termina en el centro de la casa, o lo más cerca del centro que sea posible. Se hace una oración final, más larga, entregando el hogar entero a la protección de Dios y a la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Y luego, si es posible, se deja una pequeña cantidad de agua bendita en un recipiente abierto en el centro de la casa durante 24 horas. Doña Remedios añadía siempre a este proceso una cosa que yo he adoptado completamente. Después de la limpieza con agua bendita, encendía una vela blanca en el centro de la casa y la dejaba arder hasta que se consumiera sola. La vela es el símbolo de la luz que se queda cuando el mal se va. Es la señal visible de que el espacio ha sido reclamado para el bien. He hecho esta limpieza en muchos hogares a lo largo de mi vida. Hogares donde la gente llegaba a mí desesperada, sin saber qué hacer, habiendo agotado todas las explicaciones racionales para lo que vivían. Y puedo decirte, con la serenidad de mis 40 años de experiencia, que he visto resultados que no tienen explicación en ningún libro de medicina ni en ningún manual de psicología. Recuerdo una familia, una pareja joven con 3 hijos, que vino a verme hace quizás 20 años. Llevaban meses con problemas que no podían explicar. El negocio del esposo, que había funcionado bien durante años, de repente empezó a perder clientes sin razón aparente. La esposa había desarrollado una ansiedad que el médico no lograba controlar con ningún medicamento. Los 2 hijos mayores peleaban constantemente con una violencia que no era normal en ellos. Y el bebé, el menor, lloraba casi sin parar desde hacía semanas. Fueron primero al médico, luego al psicólogo, luego a mí. Me describieron la casa, una casa nueva que habían comprado hacía 6 meses, justo cuando comenzaron los problemas. Les pregunté si sabían algo de las personas que habían vivido ahí antes. Me dijeron que habían tenido problemas económicos graves y que habían tenido que dejarla por una deuda. Fui a su casa. Hice la limpieza como te la he descrito. Usé agua bendita, recé en cada rincón. Encendí la vela blanca en el centro de la sala. Les enseñé a hacer ellos mismos el proceso de limpieza personal, para que pudieran repetirlo solos. Los llamé una semana después. La esposa me dijo que la noche misma de la limpieza, el bebé había dormido de corrido por primera vez en meses, que los hermanos habían amanecido jugando juntos sin pelearse, que ella misma había sentido algo que describió como si alguien hubiera quitado un peso del aire de la casa. No te digo esto para convencerte de que tengo poderes especiales, no los tengo. Te lo digo para convencerte de que el agua bendita, la oración genuina y el conocimiento correcto de cómo usar las herramientas que Dios nos ha dado son más poderosos de lo que la mayoría de nosotros hemos sido enseñados a creer. Quiero ahora hablarte de la protección preventiva, porque la limpieza es importante cuando el mal ya está presente, pero la prevención es igualmente importante. Y hay maneras muy concretas de usar el agua bendita para proteger tu hogar y a tu familia antes de que el mal encuentre entrada. La costumbre más antigua y más efectiva es la del agua bendita en la entrada de la casa. Muchas familias mexicanas tienen todavía la costumbre de tener una pequeña pila de agua bendita junto a la puerta principal, igual que en la iglesia. Esta costumbre no es decorativa, es funcional. Cada miembro de la familia, al entrar y al salir de la casa, se persigna con esa agua. Y con ese gesto sencillo, renueva su protección espiritual y la del hogar. Pero hay algo que muchas familias hacen mal con esta costumbre. Usan siempre la misma agua sin renovarla. El agua bendita que lleva semanas en una pila abierta pierde progresivamente su efectividad. No de manera abrupta, sino gradualmente, como la medicina que pasa su fecha de vencimiento. Doña Remedio me enseñó que el agua bendita de la casa debe renovarse cada semana, idealmente los domingos después de la misa. Se vacía lo que queda, se lava el recipiente y se pone agua bendita fresca. Otro uso preventivo que pocos conocen es el del agua bendita en los umbrales de las habitaciones de los niños. Las habitaciones de los niños
Son espacios de alta vulnerabilidad espiritual, porque los niños, especialmente los bebés, están en un estado de apertura que los hace susceptibles. Mojar con agua bendita el marco de la puerta del cuarto de los niños cada semana es una de las prácticas más antiguas de protección que existe en nuestra tradición. Y hay un tercer uso preventivo que aprendí de Doña Remedios y que nunca he visto mencionado en ningún texto teológico, pero que he verificado funciona. Cuando un visitante viene a tu casa y tú sientes, sin poder explicarlo racionalmente, que esa persona trae consigo una energía pesada, puedes hacer algo muy discreto después de que se vaya. Tomas agua bendita y limpias suavemente la silla donde esa persona se sentó, el lugar donde estuvo. No con dramatismo, no como si fuera una ceremonia, sino de manera natural, mientras rezas en silencio. Y si esa persona cargó algo en tu espacio, ese gesto lo disuelve. Hermano, hermana, sé que hay personas que van a escuchar todo esto y van a tener dudas. Van a preguntarse si esto es realmente compatible con la fe católica o si es algo que pertenece a otro territorio. Quiero responder esa pregunta directamente. La Iglesia Católica reconoce la existencia del mal. Reconoce que hay fuerzas en el mundo espiritual que pueden afectar negativamente a las personas y a los lugares. Para eso existe el rito del exorcismo. Para eso existe la bendición de los hogares. Para eso existe el agua bendita misma. La Iglesia no niega el mundo espiritual invisible. Lo que la Iglesia niega es que debamos buscar protección contra ese mundo en fuentes que no vengan de Dios. Lo que Doña Remedios me enseñó no buscaba protección en ninguna fuente que no fuera Dios. Usaba el agua bendita, que es un sacramento de la Iglesia. Usaba la oración, que es el lenguaje directo con Dios. Usaba el conocimiento ancestral de cómo funciona el mundo espiritual, un conocimiento que nuestros pueblos han preservado precisamente porque vivían en contacto cotidiano con esa realidad. No hay contradicción, hermano, hermana. Hay complementariedad. Hay sabiduría que la Iglesia institucional fue dejando de lado por razones que tienen más que ver con la historia política y cultural que con la fe genuina. Y hay millones de personas que, sin ese conocimiento, viven expuestas a cosas que podrían protegerse si alguien les enseñara cómo. Eso es lo que intento hacer hoy. Antes de terminar, quiero hablarte de una señal específica que muchos pasan por alto. Una señal que indica que el mal de ojo activo en tu cuerpo o en tu hogar está siendo disuelto por la limpieza con agua bendita. Cuando la limpieza está funcionando, cuando el agua bendita está haciendo su trabajo, muchas personas experimentan una crisis breve antes de la mejoría. Un día de cansancio mayor de lo normal. Un sueño muy profundo y extraño. A veces lágrimas que vienen sin causa aparente. A veces un dolor de cabeza que dura pocas horas y luego desaparece completamente. Esto no debe asustar. Es la señal de que algo está saliendo. El mal no abandona fácilmente los espacios que ha ocupado. Resiste un poco antes de ceder. Y esa resistencia se siente en el cuerpo. Doña Remedios lo llamaba la crisis de limpieza. Me dijo que quien entiende esto no interrumpe el proceso cuando aparece esa crisis. Quien no lo entiende se asusta y para, y el mal regresa con más fuerza porque sabe que puede ser resistido. La señora Esperanza, la madre del niño que me llevó a conocer a Doña Remedios, vino a verme muchos años después. Su hijo ya era adolescente. Me dijo que en todos esos años nunca había dejado de hacer la limpieza semanal de su casa con agua bendita, que nunca había tenido en su hogar un episodio como aquel de cuando el niño era bebé, que su casa, me dijo, se sentía diferente a las casas de sus vecinos, que la gente que venía de visita siempre decía que se sentía bien ahí, tranquila, en paz. Yo le dije que eso era lo que debía ser un hogar cristiano. Un lugar donde la gracia de Dios es bienvenida y el mal no encuentra entrada. Un lugar que sus habitantes cuidan no solo con escoba y trapeador, sino con oración y con fe activa. Hermano, hermana, te pido que no dejes este momento sin hacer algo concreto.
Esta semana, consigue agua bendita si no tienes en casa. Ve a tu iglesia, a cualquier iglesia católica, y llena un pequeño frasco. No te cobran nada, no tienes que pedir permiso especial. El agua bendita está disponible para todos los fieles. Cuando llegues a casa, busca un momento de silencio, siéntate, respira, y empieza por ti mismo, por tu propia frente, por tus propios ojos, por tu propia nuca. Reza mientras lo haces. No importa si las palabras son perfectas, importa que vengan del corazón. Y luego recorre tu casa, rincón por rincón, puerta por puerta. Reza en cada espacio. Entrégale cada habitación a Dios. Pídele a la Virgen de Guadalupe que ponga su manto sobre tu hogar. No lo hagas una sola vez y esperes que sea suficiente para siempre. Hazlo con regularidad. Hazlo como parte de la vida de tu casa, como barres el piso, como pagas las cuentas, como le dices te quiero a los tuyos. La protección espiritual no es un evento único, es una práctica. Doña Remedios murió hace ya muchos años. Murió con más de 90, en su casa de adobe, rodeada de sus plantas y de su altar a la Virgen. La enterramos con todos los sacramentos de la iglesia, y yo fui el sacerdote que presidió su funeral. En la homilía dije algo que creo con todo el alma. Dije que doña Remedios había sido, a su manera, una ministra de la gracia de Dios, que había pasado su vida usando las herramientas que Dios pone en el mundo para proteger a los más vulnerables, que la Iglesia no siempre supo reconocer eso en vida, pero que Dios sí lo reconocía, porque Dios reconoce el amor en cualquier forma en que se manifieste. Que la Virgen de Guadalupe cuide tu hogar, hermano, hermana. Que el agua bendita sea en tu casa lo que siempre fue, no solo un símbolo, sino una herramienta viva de la gracia de Dios. Y que todo lo que no venga de Dios encuentre en tu puerta una barrera que no pueda cruzar.